Buenas tardes, Buenas como tardes. conversamos previamente, el motivo de la reunión es realizar una entrevista Ujú. acerca de su experiencia en el barrio. Por motivos de que se realiza una grabación acerca de la misma, estoy informando acerca del consentimiento, que esta grabación será utilizada para propósitos de trabajo universitario. Por ende, le pido su consentimiento respecto al uso de la misma. Sí. Bueno, iniciamos. Su experiencia de vida en el barrio. Eh, Nosotros dos somos vecinos. Ujú. eh, bajo, bajo ese marco, si podríamos conversarle a alguien que no vive aquí, eh, ¿cómo le describe usted el barrio a esa persona? ¿Cómo usted ha vivido el barrio y le puede decir a alguien que Ujú. no convive aquí cómo es? A ver, yo describiría este barrio como que se ve tranquilo, es tranquilo, no es como que hay mucho bulla, mucho movimiento de personas. Hay casas, hay conjuntos y hay edificios, los edificios son más nuevos y de un tiempo acá se ha ido modernizando, ha ido cambiando con el tiempo el barrio. Sí. ¿Hay algo que usted le resalte acerca del mismo? ¿Algo que sea más evidente para usted, más notorio? Bueno, con el tiempo, algo que ha sido bastante notorio es cómo ha ido cambiando el nivel de seguridad que se tiene que tener. Antes, por decir, las rejas de esta casa, bueno, yo vivo aquí toda la vida, entonces las rejas de esta casa eran como que solo como palitos, digamos así como que representativos. Las de la casa del frente, las del edificio de al lado, las de como, digamos así, de mi calle, que tengo muy en cuenta. Ya, con el tiempo ha tenido que ir cambiando. Ahora son muros cada vez más altos, son rejas cada vez más altas, cada vez más cerrado, reforzado y ahora se ve bastante, lo que creo que se ve ya en todos lados, la típica cerca. Eso como que ha ido cambiando bastante. Hablando de cómo se ven las casas, al menos aquí en mi calle, que es lo que más me he fijado. Mencionó vivir aquí toda la vida siendo... Siendo que esta casa es de... Mi papá la compró incluso desde antes de que yo naciera. Entonces yo he vivido aquí por temporadas cuando era niña, luego me he ido a vivir unos años en otras partes y he regresado. Y de allí llevo viviendo unos 14 15 años como de corrido. En esos años, experiencias con vecinos, otros miembros del barrio, eh, cuando era niña, ¿le parece que son diferentes a las experiencias de otros vecinos, miembros del barrio, comparado a las mismas edades? Por ejemplo, digamos, usted tenía 5 o 10 años, a Ujú. lo que esperaría un niño de 5 o 10 años en la actualidad. Claro, o sea, digámoslo así. Yo tengo una hermana mayor, sabíamos salir a la calle, sabíamos jugar con los niños que había en las otras casas de aquí de la calle. Yo me acuerdo que los vecinos del frente sabían sacar sus patinetas, mi hermano sacaba su bicicleta y solíamos salir a jugar. Sabíamos jugar aquí en la calle, íbamos hasta el parque, íbamos con los niños de las otras casas. Siempre se salía, se jugaba. En la actualidad ya siento que de por sí hay menos niños. En el barrio no es como que haya niños en cada casa como era antes. Y aparte de eso, ya siento que no se puede salir porque ya no existe esa convivencia que había antes y porque ya no es tan seguro como para dejar a niños salgan a la calle a jugar. En la actualidad ya no se puede hacer eso. Para comprender mejor esto, ¿cómo usted se refiere a que es más inseguro? Y no es por ser burdo, pero ¿a qué se refiere exactamente con más inseguro? Lo que pasa es que antes, como menciono, se podía salir a la calle, se podía estar, siendo niños, bueno, tampoco nos dejaban hasta muy noche, pero ya pasado unos años, yo me acuerdo que con mi mamá salíamos, caminábamos por el sector, nos íbamos hasta Carcelén, regresamos a la casa eso de las 7 7 y media a pie, sin ningún problema. En el sentido que ahora los niños ya no pueden salir es porque hay asaltos, hay robos, o sea, la calle es peligrosa en general, pero aquí sí ha ido cambiando bastante. Entonces, por eso siento que los niños ya no pueden salir como antes. Yo recuerdo que solía salir bastante a un parque que se encuentra al final de mi calle desde que era niña. Mi papá, mi mamá sabían salir los fines de semana a jugar voleibol con gente del barrio. Colgaban una red y sabían jugar, hacían equipos, se jugaban. En la actualidad ya no he visto que esa cancha ni siquiera se use. Respecto a esta cuestión de que antes se jugaba, se salía, se iba de paseo, eh, hablando de la inseguridad como un factor, ¿hay algún otro factor que pueda... Sí,
podría también mencionar que ya no se conoce tanto a los vecinos porque, bueno, con el tiempo han ido cambiando los dueños y ya no se tiene esa costumbre de hablar. Y aparte de eso, como ha ido cambiando, antes había muchas, eran casas grandes con bastante terreno, en la actualidad las compran, las empezaron a hacer conjuntos, las empezaron a hacer edificios. Entonces, la gente que vive allí, además de que es más gente, no sale del edificio, no sale de esas casas. Las personas que vivían en las casas originalmente ya son personas mayores. Yo hablo de mis papás, mi papá ya tiene más de 70, entonces hablo de que ese tipo de cosas ya no se dan tanto porque se ha cambiado la generación, la gente ya no convive como un factor aparte de la inseguridad, diría yo. Ahora, respecto a esos paseos que menciona con su mamá, Ujú. eh, era literalmente como comentas. Iban, daban una vuelta por una calle, caminaban por el barrio. Sí, ella solía llegar del trabajo, venía en el bus del trabajo, yo la iba a recoger hasta donde la dejaba el bus del trabajo, yo salía de casa eso de las 5, la recogía a las 6, caminábamos por el sector, hacíamos compras ligeras porque íbamos a pie y de ahí regresábamos caminando a la casa y llegábamos eso de las 7 de la noche. Antes había solo un super maxi, como por Carcelén solíamos caminar hasta allá, luego construyeron uno más cerca, solíamos caminar hasta allá, o sea, se salía y se caminaba como nada, hasta eso de pre-COVID, digámoslo así. El COVID siendo... 2019, comienzos del 2020. Y esa es una expectativa que no se tiene hoy en día. No, ya no, para nada. A lo que se refiere acerca del Supermaxi de Carcelín y el otro Supermaxi que Ujú. existe ahora, también ha habido algún cambio dentro de los negocios, dentro de otro tipo de instalaciones que existen en la zona. Claro, o sea, sí hay muchos más negocios, hay muchas más, digamos, incluso se han instalado cadenas. Antes había las tienditas del barrio, había un mini market, ahora ya todo eso se ha ido cambiando. Ahora ya tenemos lo que es un supermaxi, hay otros, el mini, mi comisariato y un tuti, como que ya se fue llenando de locales, también hablamos de farmacias, antes no había. Antes, cada cosa que queríamos comprar, teníamos que ir a Carcelén. Eso en sí podría decirse que es algo bueno, porque ya no tenemos que irnos tan lejos. Hay calles, no todas, hay calles que sí se han ido llenando como que de locales comerciales. Ya hay como que cosas de marca, ya hay locales abiertos hasta más noche. Esas calles como que ha facilitado bastante estar más cerca, porque antes todo eso eran, como mencioné, eran casas grandes que tenían terrenos bastante grandes, o eran casas de terrenos gigantes y eran dos casas, como que de una familia. Y eso lo han ido vendiendo y se ha ido construyendo ahí. Acerca de la convivencia que comentó, para tener una línea de tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, eso era algo que se vivía en el barrio. Sí, hace unos 15, 20 años era fácil salir al parque y estaban haciendo fila para jugar voleibol al menos. Y los niños salíamos a jugar igual, hace unos 15, 20 años. Y en la actualidad eso es algo que no se observa. No, ya no. El parque, al menos el que está aquí cerca de mi casa, ya pasa botado, totalmente. O sea, no hay gente. En los parques, hay otros parques por el sector. Hay unos que como que todavía va la gente, pero son como que contados dos. De ahí hay otros parques que antes iba, se jugaba, se estaba. Había como una liga barrial de fútbol en un parque por arriba, si mal no recuerdo, pero eso todo ya no hay, no existe. ¿Alguna idea de por qué se asiste a ciertos parques y por qué otros no? Tengo, tengo yo creo que es porque se encuentran los que más se usan más cerca de la UPC, lo cual da una sensación de seguridad, ¿ya? Porque digámoslo como que justo mencioné, es difícil ya salir a la calle por experiencias propias, por experiencias de otros que les ha pasado. Hay asaltos, hay robos. Ha pasado con conocidos míos que han venido a visitar acá a la casa, nos han asaltado. Y ni siquiera hablo de que sea muy tarde, hablo de eso de las 4 o 5 de la tarde. Motivo por el cual también los parques ya se vuelven más peligrosos. Siento que los que todavía se usan es el que está cerca de la fiscalía y el que está cerca del UPC, como que dan una sensación de seguridad. Creo que por eso todavía la gente va a esos parques. Al menos yo incluso estando esos más lejos de mi casa que el que está aquí, suelo ir a esos por la sensación de seguridad. Siendo inseguro el resto de zonas, Ujú. en este caso mencionaría que existe una sensación de seguridad en las zonas aledañas a la UPC, en este caso en el parque cerca de la Fiscalía.
Ujú. En ese caso, todas las zonas que no entran dentro de estos dos sectores son perfiladas como seguras. Sí, por las personas que viven aquí, por incluso ya por personas de afuera, porque sale bastante en las noticias, grabaciones de las cámaras de seguridad, cómo entran a asaltar, cómo roban, justo el minimarket que mencionaba, lo habían asaltado varias veces, al punto en el que el señor decidió ya no abrir. Se tiene, y se ha salido incluso a nivel de noticias que ha habido robos, asaltos en estas calles. En ese sentido, en cuanto a movilización, Ujú. porque se hablaba de 10, 15 años atrás, se podía pasar a pie. En ese sentido, y debido a las necesidades de vivir, se sale, pero se sale con auto, se sale... Se sale siempre en carro Ujú. y ni siquiera es que puedo dejar el carro en la calle. O sea, saco el carro del parqueadero, me movilizo donde tengo que ir, regreso y enseguida incluso lo tengo que guardar. Eso me pasó, de hecho, hace 2 años yo dejé mi carro afuera, por motivos de que llegué a la casa, entré, iba a volver a salir y no lo volví a guardar al carro y en cuestión de 5 minutos lo desarmaron totalmente. Aquí en la puerta de la casa. Por el momento y para Ujú. corroborar entre los dos la conversación que hemos tenido hasta este punto, mencionamos que existía una mayor convivencia hace 10, Sí, 15 años en el pasado. Mencionamos que existían ciertos negocios hace 10, 15 años. En la actualidad existen más negocios que tienen que ver con menos tiendas de barrio. sí, tiendas de barrio diría yo que solo sobrevivió una o dos. Em, ¿Alguna parte de lo que se ha comentado que puede haber omitido? Porque hay más gente, creo que no. Creo que como que esas son las cosas que a mí más me han llamado la atención, como que han ido cambiando con los años del barrio. En este caso, el tipo de viviendas, como mencionaba, eran casas grandes, presumo que el concepto de eso era tener familias. En la Sí. actualidad, ¿qué tipo de construcciones se visualizan? Y hubo un tiempo donde empezaron a construirse conjuntos, ya todavía como que casas más pequeñas que las que había. Y de allí se empezaron a construir, hablamos de hace unos 7, 8 años más o menos, edificios. Se ven solo edificios, solo edificios. Entonces, supongo que son departamentos cada vez más pequeños. Es para gente que o ya no tiene hijos o tiene un solo hijo, en el caso de llegar a tener. Entonces, supongo que eso también ha ido cambiando el tipo de población que está en el barrio, en el sector. En cuanto a convivencia, ¿hay algún programa, proyecto? Recuerdo que mencionó que antes existía una liga barrial y lo Ujú. cual diría que en la actualidad hay desconocimiento acerca de la existencia de una o no existe. No tengo idea si todavía existe. Antes era más fácil verlo como que se pasaba y se sabía que había una liga barrial. Igual la parte de abajo, cuando se convivía, se jugaba como que voleibol era organizado. O sea, tenían turnos, había las personas que se organizaban. O sea, era como que en medida barrial, digámoslo así, era organizado. En la actualidad ya no hay nada de eso. O si existe, no tengo conocimiento. Este desconocimiento surge, ¿tiene alguna idea de dónde proviene? La, el hecho de no, que en el pasado haya sido mucho más natural o mucho más simple conocer este tipo de información que en la actualidad. O sea, supongo que era por el tipo de personas que viven. Como mencioné antes, eran personas que los que aún viven ya están mayores, digamos así, ya tienen sus hijos grandes, ya tienen nietos. Tengo un vecino que ha vivido al lado de mi casa toda la vida y en la actualidad esa casa está vacía. Creemos yo que ya se fueron a vivir a otro lado. Entonces creo que como ha ido cambiando las personas que están, las que están en la actualidad o no les interesa convivir, no les interesa organizar ese tipo de cosas, se ha ido perdiendo, o sea, como que se ha ido generando una apatía a convivir, como que yo tengo mi casa o los que viven en conjuntos o los que viven en edificios, como que a lo mucho me voy a organizar con mi edificio, con mi conjunto y los demás no se convive como tal. En ese caso, tal vez debido también porque la movilización también es más en vehículos, También. am, ¿se ha visto algún tipo de actividad que se realice? Tal vez en ese tránsito que se realiza en el vehículo. No, o sea, no se alcanza a ver incluso gente, ya no se ve mucha gente a pie. Tal vez en las mañanas porque están abiertos los colegios, pero eso es como que específicamente, y de ahí no se alcanza a ver tránsito a pie. Es muy En, poco. y respecto a actividades que se realizan en el hogar, por Ujú. ejemplo,
de regreso al trabajo o regreso a estudiar Ujú. y yendo a la casa. Eh, no una liga barrial, sino que se ve algún otro tipo de actividad que se haga en conjunto o no se visualiza eso. No se visualiza. Lo más que he alcanzado a ver, de hecho esto sí, en uno de los parques, el que está cerca del UPC, he visto, no sé si es organizado por aquí, pero he visto que saben salir a como clases de básquet, pero no sé si es organizado por alguien externo o es de aquí del barrio. No tengo conocimiento y el que sí sé que es como la máxima organización que hay en el barrio es en las mañanas suelen haber aeróbicos justo en ese parque de ella. El resto de parques, la verdad, lo que antes había, no. En ese sé que existen esas dos cosas. No tengo mucha más información al respecto porque como sí queda un poquito lejos de mi casa, no me he informado, no me ha llegado hasta acá la información. Ahora, para enfocarnos en esta percepción de lejos. Ujú. Lejos porque el espacio, el terreno por cubrir es amplio o lejos porque en la actualidad puede que el salir no sea una, salir por otros motivos que no sean necesarios, no es visto como una prioridad. Digámoslo lejos, como que está a 7 cuadras de mi casa, ¿ya? Y es como que no son cuadras rectas, sino como que subo, camino, vuelvo a subir. Entonces está como unas 7 cuadras más o menos. Entonces, si quisiera ir a pie, es complicado llegar a pie porque está un poquito lejos. De allí tendría que movilizarme en carro. O sea, tener que ya movilizarse en carro en algún lado, yo ya lo considero como que, si quiero decir que esté en mi barrio, ya no está cerca mío. Ya cerca mío está algo a lo que yo puedo llegar más corto, o hasta 1 o máximo 2 cuadras, pero ese ya está a 7 más o menos. No, gracias, es para comprender Ujú, el significado detrás de. Eh, bueno, respecto a instituciones dentro del barrio, porque se ujú. mencionó la UPC, se mencionó una sensación de seguridad dentro, cerca, aledaña a la UPC, dentro de los parques, la UPC misma. Eh, presencia policial. No, de hecho yo tengo un problema en esta calle, justo te mencioné que me robaron el carro. Cuando yo llamé a la policía, el UPC, que está arriba a 2 calles arriba, que en teoría debería de cubrir, no nos cubre a nosotros, porque cubre hasta la calle que se encuentra antes, que es la Real Audiencia. Tenemos otro UPC en la calle de abajo, ya que en teoría tampoco llega aquí. Entonces estoy en un vacío legal, digámoslo así, de la policía. Entonces, cuando yo llamé a que vengan los policías, se demoraron como 40 minutos en llegar. Tuvieron que llegar los policías de La Delicia, o sea, en Cotocollao, porque esta zona en teoría lo cubren los del Cotocollao, pero no los que están aquí a la calle o los de a 2 calles arriba. Entonces, al menos exactamente en mi calle, en todo este tramo, realmente policía no hay. Tengo ese problema, o sea, no nos cubren, no llegan ellos, porque en teoría no es de ellos, en teoría tampoco es de los de abajo. Entonces, acá quienes vienen, de hecho, son los de, o vienen de Carcelén, o vienen de Cotocolla. O sea, como que vienen ya de sitios lejos a cubrir esta zona. Entonces, policía, yo no veo que vaya la patrulla, yo no veo que haya motorizados. Se supone que deberían de circular y, digámoslo así, hace unos 4 o 5 años pasaba una vez al día la patrulla. Y ahora ya ni eso pasa porque tenemos ese problema de que no sabemos a qué sector realmente está en la parte de la división de la policía. Entonces, policía, al menos exactamente en mi calle, no hay. Y tengo entendido que en las demás calles, porque tengo una tía que vive igual cerca del UPC, incluso ella dice que se aleja un poquito del UPC y ya no siente que lleguen los policías. Y ella vive cerca, y en el edificio de ella ha habido asaltos. Entonces siento que realmente la policía está de adorno. En esta cuestión y para también hacer un énfasis Ujú, en cobertura por parte de la policía, esta tía que usted menciona, sí. eh, ¿qué tan cerca? Para dar un poco, Son 2 cuadras, sí, 2 cuadras. bajo eso, la residencia de su tía son 2 cuadras de lo que sea. Sí, o sea, una cuadra y media, digamos así, porque la casa de ella está a media cuadra. Sí, no, más que exactitudes para crear Ujú, un sí, esquema más o menos. tenemos cuadra y media, 2 cuadras de la UPC Sí, y ya no tenemos una sensación de seguridad, no, ya no ya se no. tiene una cobertura de la policía, no se tiene tampoco una expectativa de que la policía No. actúe. De hecho, justo donde está el edificio de ella, al lado había un minimarket, te hablo de que hace unos años. Ahí vivían asaltando. Y el UPC lleva igual un montón de años.
y es como que en el edificio de ella se han metido a robar. Entonces te lo pesa esta cuadra y media. Eh, bueno, buscando aliviar un poco el tema, eh, Ujú, en cuestiones de organización, en cuestiones de iniciativas dentro de cada calle, de los vecinos que tienen cerca, ujú. eh, existe algún vecino que haya buscado, con lo que me comenta usted, Ujú. en este vacío por parte de la policía, de organizar, de mover, de hacer algún tipo de acción. Aquí en la calle sí hay un vecino que ha querido organizarlo, porque antes teníamos guardias que tampoco se les podía pedir que hicieran mucho, porque no eran guardias que tenían autorización de cargar pistolas, no eran guardias como que ellos ya se jubilaron. Entonces se ha querido organizar aquí en el barrio, volver a tener guardería. Hemos hablado de que si entre todos pagamos podríamos tener tal vez seguridad privada o algo así, pero la verdad ha sido muy complicado porque no se ponen de acuerdo, quieren cobrar demasiado a nosotros, por decir, nos querían cobrar un montón porque querían poner una cámara aquí cerca y como mi papá les dijo, no quiero cámara, yo quiero que pongan guardia de seguridad, quiero que haya, y ahí sí yo colaboro, y ahí sí, porque siento que las cámaras solo sirven para ver cómo nos robaron, no sirve para nada, excepto que haya alguien viendo ese rato, no estamos en el grupo porque ellos quieren que se les esté pagando bastante plata. O sea, siento que lo quiere hacer más un negocio. Y de hecho él tiene un negocio de seguridad privada y siento que lo quiere manejar como un negocio más que como vamos a organizarnos como barrio. Y él solito se autoproclamó presidente del barrio y todo. Entonces sí tenemos problemas en ese sentido. Nosotros, el vecino de al lado, los vecinos del frente, como que este tramito de la calle estamos como para aclarar, me encuentro como acabando la calle en la que vivo. Entonces, como los que estamos al final de la calle, tengo un edificio que vive cruzando la calle, está mi casa, la casa de lado, la del frente, o sea, como que las últimas casas de la calle, no estamos en ese grupo. Porque el señor nos quiere cobrar, quiere poner todo y les decimos, ok, perfecto, pero pónganos una caseta de guardia cerca nuestro, estamos al extremo de la calle. Ponga uno aquí, uno al otro extremo, como que pero no quiere, él quiere que esté cerca de su casa. Entonces, nunca se ha llegado a organizar porque la gente se dio cuenta que lo está cobrando mucho, no está poniendo lo que quiere y quiere poner como que justo en su casa. Entonces, eso ya siento que es más problema interna de la calle, pero no nos hemos podido organizar, la verdad. Cuando usted menciona a grupo se refiere Ah, grupo de WhatsApp. ya, esa es la manera en la cual se comunica, se Se organiza. comunica, sí. Am, en ese caso, aparte de este movimiento que genera este vecino, ¿tiene conocimiento usted acerca de instituciones formales, por mencionarlas, dentro del barrio? No. Una ligera acotación. Claro. Con instituciones formales, por ejemplo, comités que tenga, la presidenta del barrio, dignidades del barrio, por así decirlo. No. Según yo, el barrio no tiene nada de eso. Listo. Nunca se ha socializado, nunca se ha No. conversado. Si existe, acá no llega. Tal vez como la policía. Se organizan de la calle de arriba para arriba. Tal vez, no sé, supongo. Porque aquí difícilmente llega algo. Estoy como acabando el barrio, entonces, por eso es. No hay cobertura. No. Y si existiera alguna de esas, supongo que también pasa lo mismo. Bueno, en ese caso, tomando en cuenta que su tía se encuentra a cuadra y media del UPC y no Ujú. hay cobertura policial, eh, sí queda un poco interesante averiguar si hay cobertura dentro de las unidades formales. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son sus prospectos? Más que nada lo que estoy preguntando, y es genuinamente por tratar de arreglar la situación un poco, eh, fallando garrafalmente. Pero es, por ejemplo, le escucho, ¿cuántos perritos tiene? Le escucho, Ah, sí, tengo 3 perros. Eh, Antes los sacaba al parque y todo eso. En la actualidad no los saco mucho porque toca estar a cierta hora y sin celular y sin nada. Justo por eso. en ese sentido, los perritos le ayudan con algún sentido de seguridad también. Sí, sí, de hecho, se metieron hace unos 6 7 años a robar en mi casa
y los perros son los que llegaron a sentir que la persona estaba adentro de la casa. Entonces sí, por eso tengo y nunca de dejar de tener perros. Sirve mejor que una alarma. Y si es que alguna vez se encuentra afuera también, como comentaba en el auto, Ujú. sale con los perros. Sí, me los llevo. Siempre llevo al menos uno de mis perros que esté ladrando, haciendo bulla. Tengo al menos uno que se le oye el ladrido bastante grande, sí, cuando se enoja como que sí, sí llega a dar, intimidar un poco, no es muy grande, pero sí llega a dar esa impresión, por eso me gusta cada que salgo o cuando tengo que movilizarme a pie, porque no siempre se tiene el carro a disposición. Tengo que movilizarme a las calles que están cerca y suelo llevar a mi perro. Es como que me da al más grande, porque tengo unos que son más pequeños. Más grande, porque así algo sea, siento que da un poquito de sensación de seguridad. Otros aspectos del barrio, líneas de buses. Y yo justo, bueno, en el barrio como tal no circulan muchos buses. Tengo entendido que ya empezaron a circular dos líneas de buses, pero igual están más cerca como del Supermaxi. Y yo no tengo tanto problema con los buses justo por lo que mencionaba, como que mi casa está más cerca de otro sector ya, como que estoy justo en la división, una avenida acá cerca de la Diego de Vázquez. Entonces, llegar a los buses no se me hace a mí tan complicado, pero supongo que el resto del barrio, como no circulan buses, tampoco se ven muchos taxis, sí va a ser un poco más complicado. Y cuando tiene a disposición el auto, no existe la necesidad. Sí, sí, no existe mucho la necesidad. Las veces que he tenido que coger bus, he tenido que venir acá o en su defecto tengo que caminar hasta Carcelén. Los miembros de su familia, porque hablábamos de su situación Ujú. totalmente individual respecto a movilizarse, percepción de seguridad. Eh, los miembros de su familia trabajan, por ejemplo, tienen que tomar igual rutas, tomar transporte público para llegar acá. Eh, ¿Qué experiencias tienen respecto a convivir? Bueno, mi papá no trabaja ya desde hace algunos años. Entonces, con él no hemos tenido problemas con la movilidad y la verdad hemos tenido suerte, siempre se ha tenido al menos un carro en la casa. Entonces, o así sea carro de trabajo, lo que sea, siempre hemos tenido como un carro para podernos movilizar. Mi mamá ya se ha tenido que movilizarse en buses, dependiendo de dónde esté trabajando. Como hablo, yo he vivido aquí bastantes años, entonces mi mamá ha llegado a trabajar en varios sitios diferentes. Yo también, bueno, cuando yo estuve trabajando en unos sectores, nos movilizamos en carro. Sobre todo en carro, mi mamá es la única que como que ha tenido que movilizarse en buses o en los transportes que da el mismo trabajo. Justo eso mencionaba. Yo salía a recogerla y caminábamos, es cuando la dejaba el transporte del trabajo. De ahí, o sea, por cuestiones de movilidad, diré yo, tenemos la suerte de siempre tener uno o dos carros. Por trabajo el carro o porque hemos tenido la posibilidad de tenerlos. Entonces, buses mucho no he requerido, la verdad. Mencioné un minimarket de un negocio que asaltaba justo al lado. Sí, Sí, ¿usted conoció a esta persona? ¿Usted sí, era, no me acuerdo en este instante su nombre, pero sí, era como que un vecino ya conocido. Yo lo recuerdo desde que yo era como tendría unos 12 años, sabíamos ir a esa tienda siempre. Sabía tener incluso sus perritos ahí. Era como que la tienda, esa tienda llevaba años de ahí, sino que la asaltaban. Le empezaron a asaltar, le empezaron a asaltar. Tan seguido que siento que ya no se pudo recuperar y ese sitio estuvo cerrado un tiempo. En la actualidad ya pusieron ahí una farmacia. Y creo que a la farmacia también ya la asaltaron. Pero sí, o sea, sucede que llevaba ahí bastantes años y sí, sí lo conocía. Mi papá sí lo saludaba, él se acordaba del nombre, yo no. Pero sí, sí conocía al vecino de la tienda y antes había otra tienda que igual ya cerró. Pero era como que gente con la que se hablaba. La actualidad ya no. bajo eso se puede percibir que antes existían ciertas personas, ciertos sitios donde existía más convivencia y estos sitios más bien se han ido desplazando, Claro, o sea, se han ido reemplazando más que desplazando. reemplazando? Porque en la actualidad ya no tenemos un mini market, pero hay un tutti. Pero ahí no se conoce la gente, son cajeras que tal vez ni siquiera viven por aquí. Entonces no se puede decir, ah, es mi vecino. Difícilmente. Se han ido cambiando por negocios ya de franquicias. ¿Sabe tal vez, más pronto tal vez no sepa, o ninguno de los dos, em, si el vecino del minimarket se movilizó cerca, qué ocurrió con él? Se movilizó cerca,
una temporada se puso en la principal. La principal siendo... La Diego de Vázquez. Listo. Hablo de la avenida Diego de Vázquez. Se movilizó, ahí estuvo unos 9 meses y de ahí supimos que cerró el local. No le fue bien en esa calle. Se movilizó justamente para evitar los asaltos. Al vacío legal que mencionaba con la policía, em, se tienen dos UPCs. Ujú, Se tiene una UPC en la Avenida Vázquez, siempre ujú. está la principal, desde donde está ubicado usted. Tiene la otra UPC siendo en la Mariano Paredes. Paredes, Mariana Paredes. Mariano Paredes. Y entiendo que no se realizan patrullajes, algún acercamiento por parte de la policía. Hubo una ocasión, justo cuando estábamos organizando con el vecino que se encarga del barrio, vinieron los policías, hablaron, mencionaron que hay un chat de WhatsApp con el que se puede contactar directamente con ellos y yo les dije en ese instante, agréguenme, creí que está como que todo el barrio dice no, el encargado de su calle debe de agregar la persona con la que tenemos problemas. Entonces, al menos aquí en esta calle, la mitad no estábamos en ese chat con la policía y me parece mal de parte de la policía no verificar este tipo de cosas. Yo hablé directamente con la policía, porque era mujer, le pedí, porque le dije no tenía conocimiento de esto, y me dijo, ustedes ya fueron socializados, cual sí se socializó mal, porque a la mitad de la calle no teníamos idea. En ese instante nos venimos a enterar. Y dependemos de alguien quien espera que paguemos para todas las cosas que él quiere para poder estar en contacto con la policía. Entonces me parece mal de parte de la policía no controlar ese tipo de cosas y permitir que todo el mundo tenga acceso real a esos chats. El acceso real, o sea, supuestamente ya nos la van a entregar de cobertura, pero no dan las facilidades y no han dado patrullaje y no... ¿Qué? En ese sentido, entonces, tampoco se conoce a los oficiales que se encuentran en ninguna de las dos UPCs. No, No se han presentado, no se conocen quiénes son. nunca. La vez que hablé con ella vino específicamente, creo que se presentó, no recuerdo ese detalle, pero yo hablé con ella y le pedí que me agregara el grupo de WhatsApp. Fuera de esa vez, no. De hecho, a quienes más he visto son a los policías de la UPC de la Delicia, en Cotocollao. Ellos son los que vienen acá. Ellos son los que se encargaron de cuando tuve mi problema con mi carro, de cuando se metieron a asaltar la casa de al lado, se metieron en esta casa, de hecho el 31 de diciembre se metieron a la casa. Quienes vinieron, quienes se encargan son los policías de la UPC de la Delicia. A ellos los ubico, si bien no recuerdo sus nombres, de rostro sí, porque ellos son los que se encargan de este sector. Bastante lejos la Delicia, pero ellos son los que vienen, ellos son los que se encargan. En ese sentido, si ocurriera alguna emergencia, se espera que Eh, ellos han de venir. No creo que los de aquí del UPC vengan. al momento de notificar esa emergencia se habla con 911. Sí, con 911, porque no tenemos botón directo, como mencionaba. O sea, no nos han dado la facilidad, esperan que el encargado del barrio, al cual se autoproclamó encargado del barrio, no nos llevamos bien con él, nos agregue al grupo. Justamente, no tenemos una buena relación con él, no tenemos acceso a ese grupo, no tenemos acceso a la policía. Entonces, más fácil se nos hace llamar al 911, el 911 nos envía siempre a los policías de la división. Y el tiempo de respuesta de los policías de la DLC, Media hora, 40 minutos. media hora 40 minutos. Ha existido más de una instancia donde se los llaman y se mantiene este Sí. rango. Justamente la vez de las que yo tengo constancia, porque ha habido más veces que se los llama, porque se han metido a robar a las casas y todo. La vez que me robaron el carro, en el 2025, febrero del 2025, y la vez que se metieron a robar al vecino, igual en el 2025, no recuerdo ahí sí qué fecha exactamente, se metieron adentro de la casa y le robaron todo. Se quisieron meter acá, pero justo los perros ladraron, hicieron bulla y se fueron los señores. Esa vez también se demoraron como una media hora. La vez en el 31 de diciembre, este 31 de diciembre, se metieron a robar, el vecino llamó a los policías, igual nos comentó yo, justo no estábamos aquí, llegamos a eso de la 1 de la mañana, los policías se habían ido recién, igual se habían demorado como una media hora en llegar, nos supo comentar el vecino. Una cuestión de áreas comunes, me refiero en esto a parques, Ujú. que comprendo que son las áreas que no se comparten entre miembros del barrio.
¿Alguna idea aparte de la cercanía o lejanía del auto que, que percibe usted que los hacen más accesibles, los hacen menos accesibles? Por ejemplo, tienen una reja, tienen Ujú. negocio cerca, hay gente que transita. El hecho de que tengan rejas sí da esa sensación de como que, bueno, abro, cierro, puedo estar pendiente de quién se acerca, quién no está. Eso sí me agrada un poco más de los parques. Justo el parque de acá abajo no tiene, también creo que por eso se ha dejado de frecuentar. Yo también tengo perros, entonces me gusta soltarlos. Me agrada la idea de que tenga rejas los parques. Supongo que eso es un extra. Justamente los parques que están cerca del PC, de hecho son dos, uno como que justo atrás y uno al lado. Que se encuentra al lado es donde va todo el mundo, justo ese tiene rejas. Entonces, supongo también el que mencioné hace un momento, el que está cerca de la fiscalía, este también tiene rejas. Entonces sí siento que eso sí ayuda, como que al menos uno puede estar atento de qué es lo que sucede alrededor. Existe la expectativa de que si alguien es asaltado en la calle, eh, otros vecinos salgan en su apoyo, su ayuda. No, no, pero no tanto porque los vecinos nunca vayan a salir. ¿Qué pasa? En específico de mi casa, de la casa de al lado, es que son casas, estamos justo en una zona que es a desnivel. Entonces las casas son a desnivel. Si uno no está en los pisos de arriba, no se oye nada. Pasó la esposa de mi vecino, justo el de la casa de al lado, y ella sale a coger el bus y la asaltaron de mañana, pistola en mano. Ella gritó, corrió, nadie salió, ni siquiera su esposo, porque no le escuchó. A lo que ella empieza a timbrar y a golpear la puerta, es que él sale asustado y ahí se siente. Al menos en esta calle, no los que están de este lado de la calle, como estamos a desnivel, no se oye. No, es muy difícil escuchar lo que sucede afuera. Entonces puede acá estar pasando de todo y nosotros no nos damos ni cuenta, porque se bajan los, ya es cuestión de cómo está diseñada las casas, toda la calle. No sale. Hay casas también que sé que no van a salir, como la del vecino que tengo al otro lado. Esa casa no tiene salida a la calle. O sea, tiene salida, es tan grande que cubre como que toda la parte de la cuadra. Entonces tiene una sola salida que viene a ser a la Diego de Vázquez, mientras que a la calle que tengo yo, que es la José Ponce Martínez, no tiene salida. Entonces es solo un muro gigante de contención, que son como 30 metros, entonces no va a salir por ahí. Entonces también hay casas así, está esta y hay dos casas más abajo que igual son tan grandes que no tienen salida por acá. En el domicilio de su tía, esa, Es ese edificio, o ya. sea, ella vive en el edificio, igual dice que no se sienta. Y yo estaba ahí, le iba de visita, de la calle no se oía nada. Entonces, si alguien gritara o pidiera ayuda en la calle, no se oye. Se puede decir tal vez que el tema del tipo de construcción también influye en ese hecho de que la gente no se entera de lo que sucede afuera. Podría ser, al menos aquí yo puedo dar fe que en mi casa de verdad no se oye. Y supongo que en todas las demás casas también, como es por el tipo de construcción. Estamos en una zona que es como loma, digamos así. Entonces, todas las casas para arriba, hay algunas que van a ser a desnivel. Y hay otras que en cambio son como normales, construcciones normales, digamos así. Entonces, depende de cómo se pueda oír o no. También por cuestiones de sonido no se alcanza a oír. Supongo que es por la parte geográfica y por el tipo de construcción. Cuando se realiza algún tipo de convivencia dentro del barrio, o más que convivencia, actividades, como usted tiene perros, a veces sale con los perros, Ujú. quitando eso, otras actividades o se enfoca principalmente. No, para salir al barrio no. Solo es netamente para los perros, recoger a mi mamá del trabajo y de ahí no tengo por qué salir. Tratamos de que no. Antes sí se iba por salir, por pasear sin necesidad de los perros, sí iba a los parques, se solía salir, hablo de hace años, yo todavía estaba en el colegio, llevaban mis amigas, nos íbamos al parque, era como que lo normal. En la actualidad ya no, trato de evitarlo justamente por la delincuencia, los problemas que ha habido. Hablo de que hace unos 6 años una amiga la asaltaron, de nuevo, pistola en mano, acabando la calle. Entonces ya no hay cómo salir tan fácilmente. Evito salir, excepto que sea específicamente por los perros y específicamente me voy a esos parques donde se da esa sensación de seguridad y me movilizo en carros de esos parques. O sea, no es como que voy a pie. Trato de no llevar celular, no llevar nada, de que no me puedan asaltar nada. Todo el mundo que sale con sus perros porque
en ese sentido sí se socializa. Yo no sé cómo se llaman los dueños, pero conozco al perro y conozco a su dueño. Sucede que nadie sale con celular. O sea, nadie saca nada, nadie sale con teléfono. O sea, es como que salimos y solo llevo mucho las llaves de la casa y el perro. Y las personas que tienen igual perros con los que se llega a conversar, mencionan lo mismo. En ese caso, como acaba de mencionar, se socializa algo con los dueños de los perros por el perro. Sí. Ese momento se queda solo dentro de la interacción con el perro, en el parque, no solo eso. Nada más, no conozco ni siquiera el nombre de las personas. Por decir, hay perros con los que sé que mis perritos se llevan bien. Y yo los veo, los saludo, ya me saludan mis perros, ya saludan al dueño, pero no tengo idea ni cómo se llama el dueño. Es como que en mi mente es el papá del perro, el dueño del perro, nada más. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Más bien, me encantaría aprovechar también si hay ¿Mm? algún tema, ámbito que usted desee aprovechar este espacio para sacar a colación, porque en cuestiones de tiempo, Ujú. el tiempo está cumplido. Si es que no existe ningún tipo de acotación que quiera hacer, algún tipo de compartir que usted busque hacer, simplemente culminamos con un cierre de lo que se ha conversado. Ok. O sea, siento que sí falta organización. Falta bastante organización en el barrio y eso ayudaría, porque tampoco es que podemos esperar que los policías estén en todas partes todo el tiempo. Entonces siento que si se pudiera socializar como es correcto, como es debido, y que existiera realmente una autoridad o organización en el barrio, no solo un intento de organización como sucede en mi calle, siento que sí podríamos funcionar mucho mejor. Para eso siento que el resto tampoco no depende de nosotros si vamos a controlar qué tanto puedan o no puedan los policías. A la larga se les puede solicitar, pero a la larga son una entidad externa. Igual, eso diría yo, esta organización. Y recordando que no tenemos nombres puestos, estamos alguna noción, alguna idea acerca de esta organización. No sé, te mencioné que puede que exista presidente del barrio y sé que en otros barrios existe. Se podría tener una organización, se podría ver que sean gente que se elige uno mismo, no que se autoelija como supuesto representante de mi calle. O sea, cosas así. Que la gente diga, no, esta persona me agrada, siento que esta persona sí va a ser. No solo está buscando meternos cosas para luego cobrarnos, sino dejarnos entrar al grupo de WhatsApp, hablo por experiencia de aquí de mi barrio, pero que existiera una organización correcta. O sea, como que de verdad dignidades que se elijan pasar por cada calle, pues, y entre ellos luego puedan elegir. O sea, que sean realmente personas que estén ahí, que les guste estar ahí, que hayan sido elegidas por estar ahí. Que se autonombren, que se digan y que luego están solo de nombre y no hacen nada. Sí me gustaría que estuviera gente que quisiera. Para comprender, Ujú, y me corrige si me equivoco, en esencia es tener diferentes presidentes, ya sea a nivel de una cuadra, a nivel de una calle, sí. y que estos presidentes sean personas que sean elegidas por los miembros de la cuadra Ujú, o la calle, y que estas personas hayan sido elegidas bajo parámetros de estar involucrados, que sean conocidos por esas personas, ujú. sean personas que busquen estar ahí. Am, Bajo esa idea, algún tipo de estructura, algún tipo de organización, eh, aprovechando este concepto de presidentes del barrio, presidentes de la calle. Mm, no sabría decir la verdad, no tengo en mi mente en este instante. Pero, o sea, yo creo que empezaríamos con eso, como que cada barrio, cada calle se organiza, dentro de las calles se pudieran reunir ellos y ahí sí ver qué tipo de organización queda mejor. Si queda mejor como que si todos ellos son como un consejo y entre todos deciden y ellos ponen un presidente, que lo ideal fuera que vaya rotando, no solo una sola persona que lleva 10 años ahí, no sirve de nada. Lo ideal es que fuera rotando quién está, que fueran rotando los presidentes de las calles, o sea, como que tengan cierto tiempo. ¿Para qué? Para que la gente no, o sea, si funciona bien, se lo pueda como que reelegir y todo, pero que la gente esté cambiando por decir, no funciona, no me gusta cómo sirve. Poder cambiar de dignidades, hablando de los barrios, de las calles, que sí hay una rotación. Que luego está la misma persona encargada de la calle 10 años y nunca hace nada, pero es la misma persona. Entonces, que también hubiera cómo cambiarlas. O sea, algo así fuera en mi mente. Fuera de eso, no sabría qué más sugerir, porque no tengo idea de cómo estarán organizadas o si estarán organizadas
el resto de calles y hasta dónde podría ser, porque también sucede que llega un punto del barrio donde ya no vive nadie, son fábricas. Entonces también ahí, ¿cómo se podría hacer en esos sectores? ¿Cómo se puede hacer ahí? Tocaría generar una organización diferente ahí, sí, no tendría cómo sugerir. Bueno, ya como se prometió dar un cierre, Listo. justo llegó a estas partes de fábricas, pero Sí, sí, pero no, no le quito más. listo. Sí, sí, más tiempo. Más bien, muchísimas gracias por lo compartido aquí, muchísimas gracias por su tiempo. Me estoy peleando por no decir su nombre, pero ah, en sí, muchas gracias y Más bien, gracias. gracias por darme la oportunidad y hablar.